Hola, muy buenas tardes. Soy Natalia Rodríguez, profesora de Biología y auxiliar de Farmacia. Hoy vamos a seguir con los temas del módulo 5 de auxiliar de Farmacia en la clase número 2. Esta clase trata diversos temas, como por ejemplo qué son los átomos y las moléculas, ¿sí? Las moléculas y los seres vivos, es decir, qué moléculas tienen los seres vivos y cuáles son las orgánicas y las inorgánicas. Y también vamos a ver lo que es la célula, los tipos de célula que existen, procariota, eucariota, dentro de la procariota, la célula animal y vegetal, y vamos a ver todas las organelas que los componen, donde explicamos su función, ¿sí? Y su estructura. En la diapositiva número 3 vamos a empezar a explicar qué es la materia, ¿sí? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Está constituida por la combinación de muchos elementos, como por ejemplo una mesa o una silla, ¿sí? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, podemos decir que la materia está constituida por átomos, que como vimos en la clase anterior, son partículas diminutas que a su vez se componen de otras aún más pequeñas, llamadas o denominadas partículas subatómicas, que son los protones, electrones y neutrones, como vimos en la clase anterior. Bueno, y así es como está constituida la materia, ¿sí? Las sustancias que conforman la materia se clasifican en elementos, compuestos y mezclas. Cuando hablamos de un elemento, nos referimos a aquellas sustancias que están constituidas por átomos iguales de la misma naturaleza. Por ejemplo, hierro, oro, ¿sí? Calcio. Cuando hablamos de elementos, entonces nos tratamos de esto, de átomos iguales. La segunda sustancia que conforma la materia es los compuestos. Es decir, un compuesto está constituido por átomos diferentes, ¿sí? Acá hablamos, por ejemplo, de una molécula de agua. Está constituida por por átomos distintos, como el hidrógeno y el oxígeno. Y la tercera es la mezcla, ¿sí? Que es la combinación de dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos, y no se va a establecer enlaces químicos entre los componentes de esa mezcla. Y hay dos tipos de mezclas: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, nos referimos a todos los componentes. Es decir, cuando hablamos de una mezcla homogénea, son aquellos en los cuales todos sus componentes están distribuidos uniformemente. Es decir, que va a estar, como por ejemplo, la sal disuelta en agua, ¿sí? Van a estar, esos componentes van a estar distribuidos de igual manera, uniformemente, ¿sí? Y no se van a identificar ninguna fase distinta, sino que va a estar en una sola fase. O por ejemplo, como dice la diapositiva 4, cuando preparamos un jugo, como la limonada, entonces ahí nos referimos a una mezcla homogénea. Y cuando hablamos de una mezcla heterogénea, son aquellas en las que sus componentes no están distribuidos uniformemente en toda la mezcla. ¿A qué hace referencia? Es cuando presentamos dos elementos o componentes de distintas fases, ¿sí? Y esas fases no se van a mezclar, entonces no van a estar distribuidos uniformemente. Como por ejemplo el agua y el aceite. Cuando nosotros mezclamos agua y aceite, al tener esos componentes, al tener dos fases distintas, no se van a unir, a disolver, sino que van a presentarse en diferentes fases. O por ejemplo la arena disuelta en agua, ¿sí? Vamos a ver dos componentes distintos. Como seguimos, entonces con esto podemos identificar
¿A qué se denomina? Se llama átomo, ¿sí? Átomo es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia y puede combinarse. Como vimos en la clase anterior, está constituida por un núcleo.